¿Qué tal? Mi nombre es Fausto Franzante, este es el taller Gondor Bow y en este video vamos a ver cómo partiendo de un vástago, un palo de estas dimensiones, vamos a llegar a un arco de estas características. Para lograr arcos de estas características vamos a usar una técnica que se llama por desbaste y astillamiento. Es una técnica milenaria que se usa por lo menos hace 10.000 años de antigüedad, sigue siendo la misma. Y lo que vamos a tratar de hacer es seguir los contornos naturales de la madera. En este caso, los contornos naturales de la fibra de la madera. Voy a elegir un primer plano de fractura que me genere un volumen suficientemente grande de esta parte del tronco, de la mitad para abajo, para ver si logro después tener dos piezas con esta parte de aquí. Vamos a tratar de seguir la fractura, el plano de fractura de la beta, en este caso. Ya casi quedó el back. Si lo arranco de acá, un espectáculo. Bien, bueno, los primeros problemas. Cuando uno tiene un palo que fue aserrado de manera artificial, corremos justamente el riesgo de que la fractura natural de la madera, que es por su fibra, no coincida con el otro plano de corte, que es el que nosotros le dimos de manera artificial. Con lo cual puede pasar esto de que se afine. En este caso, un arco como para mi tamaño tendría que andar entre mi nariz y mis ojos. Justo da si lo cortáramos por acá, pero este problema tranquilamente lo podemos tener un poco más abajo y el palo, el vástago ya quedaría descartado. Este vástago, que tiene sus dos lados naturalmente fracturados, podemos observar cómo sigue el mismo volumen de madera. Eso quiere decir que los planos de fractura fueron por la fibra y más o menos copian la misma forma. Muchas maderas tienen albura y duramen. En la mayoría la albura no sirve. Nosotros vamos a tener que decapar mínimo hasta acá, o sea, por lo menos vamos a tener que sacar esta capa, pero quizás sea mejor meternos un poco adentro de la madera para lograr fibras más consolidadas. La albura son los últimos años de crecimiento de la madera y es una madera mucho más blanda, mucho más húmeda. En este caso nosotros vamos a ubicarnos en alguna línea de no demasiada profundidad y ya eso va a ser el back de nuestro arco a lo largo de todo el vástago. Así que bueno, manos a la obra. Como les comenté, el primer trabajo que vamos a hacer ahora sobre el vástago ya formatizado es tratar de decaparlo para ir en profundidad y elegir el anillo que nosotros queramos que sea el back de nuestro arco. Esta herramienta es casi fundamental en este trabajo. Obviamente se puede hacer con otras cosas, puedes usar un cuchillo de supervivencia para ir decapando, pero la verdad es que si te vas a dedicar a hacer arcos o querés hacer un par de arcos, tener esta herramienta es bastante fundamental. Para generar el back del arco, que sería esta superficie, esto es un long bow, pero es lo mismo para cualquier tipo de arco, o sea, flat bow o long bow. Generamos el back retirando las primeras capas de nuestro vástago. En este caso tenemos albura y duramen,
la madera que crece en los primeros años y después la madera ya consolidada. Yo en este caso retiré la albura y 2 capas más de duramen. La idea es elegir alguna concentración bastante chica de vetas, esos serían los anillos que están más comprimidos. Pero en fin, la técnica es decapar nuestro vástago hasta la capa que nosotros, hasta el anillo que hayamos elegido, para generar ese anillo ininterrumpido de punta a punta del vástago. Va a generar el back de nuestro arco. Es fundamental que sigamos la forma natural de la madera para no interrumpir alguna de las fibras de este back. Recordemos que cuando el arco flexiona, las fibras de arriba del back van a trabajar a la tracción, mientras que las fibras del valley van a trabajar a la compresión. Si nosotros de alguna manera no seguimos el contorno de la superficie del anillo, vamos a generar un corte en estas fibras. Y ese corte después va a debilitar, a la hora de la flexión, va a debilitar el back. Bien, este es un buen ejemplo de cómo seguir el contorno de la superficie. Por ejemplo, acá tenemos un nudo bastante prominente y si ustedes se fijan, yo con la herramienta, cuando llego aquí, subo y vuelvo a bajar de este lado. Si hubiera pasado de golpe con la herramienta por acá, hubiera rasurado esta última capa y las fibras que van en ella. Es muy importante seguir siempre el contorno natural de la madera para tratar de conservar la mayor cantidad de fibras enteras. Si ustedes se fijan, este palo es muy irregular, con lo cual la generación del back llevó su tiempo, pero es importantísimo que nos tomemos el trabajo y nos armemos de paciencia para tratar de generar un back que tenga las fibras ininterrumpidas. Cuando hacemos el desbaste de las capas superficiales, es importante que sigamos una línea y la continuemos, porque si empezamos a sacar madera de diferentes lugares, hay maderas que la diferencia entre una capa y la otra es muy finita. Entonces nos puede llevar a confusión. Para saber que estamos siempre sobre el mismo anillo, es importante generar una línea e ir avanzando de a poco, pero siempre con una línea continua a lo largo de todo el ancho del vástago. Los anillos del vástago son estas líneas que son los años de crecimiento de la madera. Cada una de estas líneas representa el fin de un año de crecimiento y el comienzo del que sigue. Sacamos las capas por encima de la que yo elegí para hacer el back. Lo que vamos a hacer ahora es dibujar el layout del arco. Lo vamos a usar usando el contorno de la madera, el contorno natural. En este caso tenemos un palo que de un lado está cerrado, o sea que tengo un corte artificial, y de este lado está desbastado, con lo cual yo tengo realmente la forma que tiene la fibra dentro del tronco. Vamos a usar este lado para marcar el layout del arco. Entonces, lo primero que vamos a hacer es trazar una línea central. Puedes usar los dedos, puedes usar algún elemento que te ayude, pero usando siempre el mismo ancho. Nosotros recorremos todo el palo y de esta manera generamos una línea central que copia la verdadera forma de la fibra. Una vez que tenemos esa línea central, empezamos a distribuir la geometría a lo largo de toda esta línea. Una vez trazada la línea media del arco, elegimos el punto medio, lo que sería el centro geométrico del arco. De ese centro geométrico tenemos 5 centímetros para arriba y 5 centímetros para abajo, que van a ser el mango. Esto puede tranquilamente ser más, depende de nuestra ergonomía. Después tenemos entre 5 y 6 centímetros de lo que va a ser una zona de transición, en donde el arco pasa de no flexionar a flexionar. Luego viene la pala. En este caso tiene alrededor de 4 centímetros, esto puede variar entre 3 y 5 centímetros, depende con la cantidad de madera con la que contemos.
Luego otro punto es más o menos a 25 centímetros del final del arco. Yo marco la nueva zona de transición, que es este lugar en donde la pala pasa de flexionar completamente a no flexionar nada, que es la punta, en donde no tenemos exigencias de palanca. Replicamos esa geometría de los dos lados y ya tenemos el layout del arco, en donde podemos trabajar con un poquito más de certeza y más de confianza para darle con el hacha y sacar grandes cantidades de madera. Una vez que tenemos elegido el centro del arco y marcamos lo que va a ser nuestro grip, nuestro mango, entonces, y también dibujamos la zona de transición, entonces podemos aplicar una técnica para sacar grandes volúmenes de madera, que en este caso lo vamos a necesitar porque es un vástago bien importante, que sería hacer un corte aquí y con una cuña desprender este pedazo de madera que va a desprender por la veta. Va a dividir un anillo del otro. Acá lo que es importante es llegar al mismo nivel de este lado que del otro, para que cuando se desprenda todo por el mismo plano. O sea, estemos sobre el mismo anillo a la hora de la fractura. Estás con el vino. Cuando trabajamos con el hacha, para trabajar siempre sobre un nivel controlado de fractura, vamos a empezar por abajo, marcando un nivel, una profundidad a la que nosotros queramos llegar con el corte, y luego todos los cortes que hagamos sucesivos hacia arriba van a tener como límite este plano de fractura.